¿Te has preguntado alguna vez qué secretos guarda la tierra bajo nuestros pies? ¿Qué misterios ancestrales esperan silenciosamente el momento perfecto para revelarse al mundo? Hoy, mientras uno de los ríos más importantes de la historia humana se seca ante nuestros ojos, algo asombroso está ocurriendo. Y no se trata solo de una crisis ambiental. Estamos siendo testigos del cumplimiento literal de profecías milenarias, palabras antiguas, escritas en las páginas sagradas, que han esperado este momento exacto en la historia. Debajo del lecho agrietado del río Éufrates, secretos enterrados durante milenios están saliendo a la luz. Restos esqueléticos gigantescos que desafían toda lógica científica. Sonidos extraños y profundos que emanan del fondo, como si algo dormido durante eones, finalmente estuviera despertando. Y lo más inquietante, una estatua misteriosa. Muchos creen que representa a un ángel caído, con alas quebradas, un símbolo de la primera rebelión contra el cielo. Confieso que cuando vi estas imágenes por primera vez, algo en mí se estremeció. Y esto es solo el comienzo. Quédate conmigo, porque lo que descubrirás a continuación podría cambiar para siempre tu visión del mundo, mientras este río otrora poderoso se desvanece delante de nuestros ojos. Las antiguas profecías escritas en el libro del Apocalipsis comienzan a resonar más fuerte que nunca. ¿Podría esto ser una mera coincidencia ambiental? ¿O estamos presenciando una advertencia divina que marca el inicio del fin de los tiempos? En el episodio de hoy, te llevaremos a las profundidades de estos signos sobrenaturales, descubrimientos prohibidos y profecías bíblicas escalofriantes conectadas al río Éufrates. Lo que vamos a revelar podría cambiar para siempre la manera en que percibes la realidad que te rodea. Adentrémonos en el misterio que está sacudiendo al mundo entero. El río Éufrates, conocido desde tiempos ancestrales como la cuna de la civilización, está muriendo. Esta arteria vital que se extiende por más de 2.700 kilómetros a través de Turquía, Siria e Irak, ha saciado la sed de imperios durante milenios, ha sostenido la agricultura desde los albores de la humanidad y ha tallado su nombre tanto en los libros de historia como en las páginas proféticas. Pero hoy está desapareciendo ante nuestros ojos de una manera que nadie podría haber anticipado. Lo que una vez fluyó con vida vibrante, ahora yace agrietado y quebrado, como un gigante moribundo que exhala sus últimos suspiros. Las imágenes satelitales nos muestran una transformación que hiela la sangre, vastas extensiones de lecho fluvial expuesto, canales secos como huesos bajo el sol implacable, y pozas aisladas donde antes corrían poderosas corrientes que alimentaban civilizaciones enteras. En Irak, los aldeanos observan con impotencia cómo sus tierras de cultivo se convierten en polvo. Familias abandonan hogares que han sido transmitidos de generación en generación durante siglos. Niños juegan donde antes nadaban peces y el ganado muere donde el agua una vez dio vida abundante. La devastación es real y tangible. Los cultivos están fallando en una escala sin precedentes. Los pozos se han secado completamente. Las tensiones por los derechos del agua están hirviendo, creando conflictos que amenazan con desestabilizar toda la región. Y mientras el río retrocede, algo más está emergiendo de las profundidades. Ruinas ancestrales que han permanecido ocultas durante milenios, cuevas selladas que contienen secretos inimaginables y sonidos extraños que provienen de las profundidades, como si la misma tierra estuviera gimiendo de dolor. Los científicos culpan al cambio climático, la mala gestión del agua y la construcción de represas. Sí, estos factores son significativos, pero no explican el momento escalofriante de estos eventos, ni los paralelos proféticos que están emergiendo.
El libro del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, declara con una claridad que corta como una espada: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Podría ser que esto no es solo una tragedia ambiental, sino una señal divina. ¿Qué tal si no estamos simplemente observando un río secarse, sino una profecía desplegándose exactamente como fue predicha hace 2000 años? El Éufrates ha estado presente desde el principio de los tiempos, mencionado en Génesis 2:14 como uno de los ríos que fluían desde el Edén. Y ahora, tal como predicen Apocalipsis 9 y 16, aparece nuevamente, pero esta vez no como una fuente de vida, esta vez como el escenario para el juicio final. Esto no es una coincidencia, esto es una cuenta regresiva. Mientras el agua desaparece, ¿qué poder ancestral está siendo liberado? ¿Qué secretos yacen enterrados bajo el polvo y el silencio? Comenzó como un zumbido bajo, apenas perceptible para el oído humano. Luego, con el tiempo, creció en intensidad y frecuencia. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En pueblos dispersos a lo largo de las orillas del Éufrates, los residentes comenzaron a reportar algo que desafiaba toda explicación lógica. No era el sonido de máquinas industriales, ni el viento atravesando formaciones rocosas, ni cambios tectónicos. Era algo más profundo, más crudo, más gutural, como si el mundo mismo estuviera gimiendo en agonía. Los sonidos se asemejaban a trompetas, pero no del tipo tocado por manos humanas. Eran tonos vastos y sobrenaturales que parecían rasgar la atmósfera misma, lamentos largos y prolongados que vibraban en el pecho y hacían temblar los huesos de quienes los escuchaban. Algunos los compararon con el shofar, el antiguo cuerno de carnero judío usado para advertir de guerra y juicio. Pero estos tonos no eran meramente ceremoniales, sonaban como gritos de dolor, gritos de algo que estaba despertando después de eones de sueño forzado. Han surgido grabaciones de audio que capturan estos ecos aterradores desde las profundidades, sonidos huecos que resuenan, agónicos y penetrantes. Algunos testigos dicen haber escuchado gemidos, otros un grito distante mezclado con un aullido metálico, como si una prisión cerrada estuviera siendo desgarrada desde adentro. Y muchos de los que han escuchado estos sonidos sintieron algo cambiar en su interior, como si algo ancestral y furioso hubiera tomado su primer aliento en milenios. ¿Podrían estos sonidos ser la primera trompeta del juicio? Apocalipsis 9:16 describe un momento misterioso. El número de las tropas montadas era de 200 millones. Escuché su número. Es extraño, ¿no es así? Juan no dice que las vio, las escuchó. Porque el sonido mismo era una advertencia, una profecía llevada no a través de visión, sino a través de vibración. Algunos interpretan este ejército como una alianza militar moderna, tal vez supersoldados mejorados con inteligencia artificial o guerra moderna movilizada por las superpotencias orientales. Otros sugieren algo mucho más aterrador,
una horda espiritual, un ejército no de este mundo, liderado por los mismos ángeles liberados desde debajo del Éufrates. Joel capítulo 2 añade a esta posibilidad escalofriante: un pueblo grande y fuerte. Nunca hubo nada semejante, ni después de él lo habrá por años de muchas generaciones. Una invasión diferente a cualquier otra anterior. Una oscuridad extendiéndose por la tierra, no con tanques o drones, sino con fuerzas invisibles, sobrenaturales, implacables y preparadas. Y esto es solo el comienzo de lo que está emergiendo desde las profundidades. A medida que las aguas del Éufrates continuaron retrocediendo, algo masivo comenzó a emerger desde debajo del sedimento agrietado. Una metrópolis enterrada, perdida en el tiempo. Los investigadores descubrieron puertas de piedra imponentes, muros grabados y pilares parcialmente colapsados que sugerían una civilización olvidada de proporciones épicas. En su centro se alzaban estructuras geométricas extrañas y tallados que algunos describían como estrellas cayendo del cielo. Esta no era cualquier ciudad ordinaria. Algunos creen que podría ser Zaku, una ciudad ancestral rumoreada durante mucho tiempo haber desaparecido bajo juicio divino. Un lugar conectado a linajes de rebelión, donde rituales inefables una vez resonaron a través de sus calles manchadas de sangre. Para teólogos y aquellos familiarizados con textos ancestrales, no fue una sorpresa. A lo largo de la historia mesopotámica, Zaku fue susurrada como un lugar de convergencia donde los dioses caminaron con los hombres y los hombres cruzaron límites que nunca debieron cruzar. Tallados híbridos, parte humano, parte bestia, cubrían las ruinas. Leones alados con colas de serpiente, criaturas con ojos de pez y manos humanas. Estos no eran meramente símbolos decorativos, eran memorias grabadas en piedra, testimonios de una época cuando la línea entre lo divino y lo demoníaco se había difuminado peligrosamente. El libro de Enoc va más lejos. Habla de los vigilantes, ángeles caídos que descendieron a la tierra y enseñaron a la humanidad conocimiento prohibido, hechicería, guerra y corrupción genética. No solo produjeron a los Nefilim, comenzaron a pecar contra pájaros y bestias y reptiles y peces. Es una línea escalofriante, una que puede explicar lo que yace enterrado en Zaku. ¿Eran estas ruinas simplemente arquitectónicas o eran sitios de contención para cosas más oscuras que la memoria humana? Aún más aterrador, ¿estamos ahora repitiendo lo que Zaku una vez desató? Jesús advirtió: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. En el tiempo de Noé, la corrupción se extendió no solo moralmente, sino biológicamente. La tierra se llenó de abominaciones hasta que el juicio lo ahogó todo. Ahora las aguas retroceden nuevamente y en la tierra expuesta, Zaku susurra advertencias. ¿Podría esta ciudad ser un monumento a la primera rebelión? Un recordatorio maldito de cuando el cielo y la tierra colisionaron. Y si es así, lo que viene después no será agua, será fuego. Bajo capas de lodo y sedimento, parcialmente sumergida bajo el Éufrates que se seca, los arqueólogos desenterraron una estatua diferente a cualquier cosa registrada en la historia regional. Con casi 30 pies de altura y un peso estimado de 18 toneladas, agrietada y emanando una presencia escalofriante. El momento en que salió a la superficie, el sitio de excavación cayó en un silencio inquietante. Esto no era arte, no era cultura. Era una advertencia grabada en piedra. Lo que más sorprendió al equipo no fue solo la escala, sino lo que faltaba. La estatua tenía alas, grandes, esculpidas y marcadas por cicatrices, extendiéndose hacia atrás en una pose que sugería tanto vuelo como tormento. Pero la cabeza, la identidad misma de la figura, había desaparecido, limpiamente removida, robada o destruida. El muñón del cuello tenía marcas profundas de herramientas
como si alguien en algún momento hace mucho tiempo o muy recientemente hubiera cortado intencionalmente la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué representaba esta estatua? ¿Y qué estaba alguien tratando de borrar? Alrededor de su base había inscripciones aún legibles grabadas en un idioma más antiguo que el sumerio. Cuando fueron parcialmente traducidas, los símbolos hacían referencia a rebelión, fuego y cadenas de oscuridad. Los mismos símbolos aparecían repetidamente: los vigilantes, el abismo y el juicio de las estrellas. Los eruditos inmediatamente establecieron paralelos con el libro de Enoc y el Apocalipsis de Juan, ambos hablando de ángeles expulsados, atados bajo la tierra y esperando su liberación. ¿Era esta estatua un tributo, una advertencia o un sello? ¿Y ha intentado alguien romperlo? El robo o destrucción de la cabeza de la estatua solo profundiza el misterio. ¿Cómo se veía? ¿Era humana, serpentina? ¿Era su mirada demasiado aterradora para preservar? ¿O fue tallada a semejanza de alguien que nunca debimos reconocer? Lo que es cierto es esto: las alas permanecen y no son símbolos de libertad. Son recordatorios de algo que cayó. Isaías 14 ofrece un espejo profético. Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cómo fuiste cortado por tierra. ¿Era esto Lucifer o uno de sus capitanes caídos? La semejanza es escalofriante, no solo en las escrituras, sino en forma física. Algunos creen que la estatua es un marcador visual, un monumento a los mismos ángeles atados en el Éufrates, como se profetiza en Apocalipsis 9:14. Es como si alguien hace miles de años hubiera tratado de advertir al futuro sobre lo que yace debajo. No lejos de la estatua, los investigadores también descubrieron pergaminos sellados en jarras de arcilla, preservados contra el tiempo. Las traducciones tempranas revelaron contenido que refleja el libro de Enoc y fragmentos de lo que podría ser una tradición profética perdida. Hablaban de hijos del cielo que desafiaron los límites, sangre que clamaba desde la tierra y juramentos de piedra hechos en las profundidades. Cuando se ensamblan, estos artefactos pintan un cuadro mucho más aterrador que el folclore. Sugieren que la rebelión del cielo no terminó en el cielo. Fue enterrada aquí, en la tierra que ahora caminamos, oculta, encadenada y esperando. El secado del Éufrates puede ser más que coincidencia. Puede ser el desellado final. El silencio se está rompiendo, pero no de la manera que esperarías. Poco después de que el río Éufrates comenzara a secarse y las ruinas ancestrales fueran expuestas, surgieron reportes de un vasto sistema de cuevas selladas descubierto bajo el lecho del río. Los arqueólogos apenas habían comenzado su exploración cuando las operaciones fueron abruptamente detenidas. En cuestión de días llegaron funcionarios gubernamentales. El acceso fue cortado. Se trajeron maquinarias pesadas. Las entradas fueron selladas y no se dio explicación alguna. La región que había sido libremente estudiada fue súbitamente puesta bajo estricta vigilancia militar. Los locales fueron silenciados. Los periodistas fueron rechazados. Los investigadores independientes recibieron advertencias de dejar de excavar. Y sin embargo, los rumores se extendieron como fuego en pasto seco. Múltiples informantes afirmaron haber visto y escuchado cosas que desafiaban toda explicación. Sonidos no humanos resonando desde la cueva sellada. Otros reportaron anomalías electromagnéticas, fluctuaciones en lecturas que no deberían existir en roca sedimentaria. Algunos incluso sugirieron que había vibraciones pulsantes con patrones desde las profundidades subterráneas, rítmicas y deliberadas, casi como un latido del corazón. Un geólogo, hablando bajo anonimato, lo describió de esta manera: no es actividad sísmica, no es natural, está vivo. ¿Qué fue encontrado dentro de esa cueva? ¿Y por qué está siendo ocultado del mundo? Las imágenes satelitales de fuentes independientes
muestran zonas de excavación cercanas donde han surgido cimientos de piedra masivos, diferentes a cualquier cosa de culturas mesopotámicas conocidas. Puertas gigantes, escaleras amplias y columnas masivas mucho más antiguas que Babilonia sugieren la existencia de una ciudad ancestral, una vez tragada por el tiempo o enterrada deliberadamente. ¿Podría esto ser una fortaleza olvidada? ¿O fue una prisión? Apocalipsis 9 habla de ángeles atados en el gran río Éufrates. Judas 6 dice: estos ángeles están guardados en cadenas eternas bajo oscuridad. ¿Qué tal si el Éufrates no solo corre sobre la historia? ¿Qué tal si corre sobre un abismo sellado? Así como Dios selló el arca de Noé para preservar la vida, podría también haber sellado una prisión para contener la muerte. Y ahora, mientras el lecho del río se abre y las manos humanas perturban lo que yacía latente, ¿qué tal si el sello se está debilitando? La ciencia no tiene lenguaje para esto. Los gobiernos pueden negarse a reconocerlo, pero la profecía ya lo ha descrito en detalle. Lo que comenzó como una excavación de rutina cerca de una cueva sellada bajo el Éufrates, rápidamente se convirtió en algo mucho más perturbador. Los equipos de excavación, mientras limpiaban escombros cerca de una cámara de piedra colapsada, desenterraron lo que primero parecían ser huesos fosilizados. Pero no cualquier hueso. Estos eran masivos. Algunos medían más de 6 pies de longitud, con fémures casi el doble del grosor de los humanos. Los fragmentos esqueléticos estaban esparcidos por el área, algunos intactos, otros destrozados, como si una vez hubieran estado entombados y luego rotos por fuerza. El shock vino cuando los científicos intentaron clasificarlos. Los restos no coincidían con ninguna especie conocida, animal o humana. Algunos tenían rasgos de ambos: estructura ósea humanoide, cráneos alargados y cajas torácicas demasiado anchas para pertenecer a un hombre, pero demasiado humanas para pertenecer a una bestia. El detalle más extraño de todos: algunos fragmentos mostraban preservación antinatural, como si partes hubieran sido calcificadas, mientras otras permanecían extrañamente carnosas, inmunes a la descomposición, como si el tiempo hubiera congelado parte de ellos. Los expertos quedaron desconcertados. La datación inicial por radiocarbono devolvió resultados inconclusos, con lecturas conflictivas que sugerían que los huesos eran tanto ancestrales como de alguna manera manipulados. Algunos laboratorios se negaron a emitir reportes. Otros afirmaron que el ADN extraído era no clasificable, posiblemente conteniendo hebras extranjeras. Pero para aquellos familiarizados con las Escrituras, esto no fue una sorpresa. En Génesis 6:4 está escrito: los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos con ellas. Estos eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Estos seres, los Nefilim, eran el producto de una unión prohibida. Ángeles caídos conocidos como los vigilantes, descendiendo de los cielos y corrompiendo el orden natural. El libro de Enoc expande esta historia aterradora, describiendo en detalle cómo estos ángeles enseñaron conocimiento prohibido y engendraron gigantes cuya violencia llenó la tierra. ¿Podrían estos huesos recién desenterrados ser sus restos? Algunos investigadores creen que estos seres fueron juzgados durante el gran diluvio, sus cuerpos enterrados profundamente bajo el sedimento mientras la tierra era limpiada. Y ahora, mientras el Éufrates se seca y las cuevas ancestrales colapsan, su lugar de descanso está siendo perturbado. Pero ¿qué tal si no son meramente restos? ¿Qué tal si están despertando? Hay susurros entre las cuadrillas de excavación locales, no confirmados pero consistentes,
de temblores inexplicables, de sonidos de baja frecuencia elevándose desde el suelo, de sueños y visiones que comenzaron después de la exposición a los huesos. Un trabajador profundamente perturbado afirmó que se sintió observado mientras estaba cerca del sitio, no por cámaras, sino por los huesos mismos. ¿Son estos huesos simplemente reliquias o son advertencias físicas resonando desde un tiempo cuando el juicio cayó del cielo? ¿Podría esto ser lo que Cristo quiso decir cuando nos advirtió que lo que una vez fue, será nuevamente? Si una vez caminaron por la tierra, ¿quién puede decir que no caminarán nuevamente? Enterrados profundamente bajo capas de tierra y tiempo, atados por cadenas no forjadas por hombres, las Escrituras hablan de 4 seres poderosos e inimaginablemente destructivos. Sus nombres son desconocidos, sus formas están ocultas, pero su asignación es escalofriantemente clara. Apocalipsis 9:13-15 declara: Entonces el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que venía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que habían sido preparados para esta hora, día, mes y año, fueron liberados para matar a la tercera parte de la humanidad. Estos no son mensajeros de paz, no son protectores. Son verdugos, liberados solo en un momento preciso en la línea de tiempo de Dios para llevar a cabo una ola de juicio nunca antes vista en la tierra. ¿Pero por qué están ahí? ¿Por qué atados bajo este río? La respuesta yace en textos ancestrales y resuena a través de los escritos de Judas 6 y 2 Pedro 2:4. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos caídos rompieron el orden divino, cruzaron límites, se alinearon con la rebelión, y su castigo fue diferente al de cualquier otro ser. Fueron atados profundamente en la tierra, no destruidos, sino contenidos. Hasta ahora. Mientras el Éufrates continúa retrocediendo, fenómenos extraños se intensifican cerca de sus profundidades. Múltiples testimonios de aldeanos locales, soldados e investigadores hablan de voces guturales, no humanas, no animales, elevándose desde sistemas de cuevas selladas. Algunos describen cánticos, otros dicen que han escuchado llanto o risa. Todos reportan una sensación abrumadora de pavor cerca de los sitios. El ganado evita el área. Los aparatos electrónicos fallan. Algunos trabajadores se enferman sin causa, sin diagnóstico. Estamos escuchando los primeros ecos de los 4. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En el estudio de los ángeles bíblicos, estos no son meramente espíritus. Son gobernantes, probablemente parte de la jerarquía demoníaca. Si Satanás es el general de la oscuridad, estos 4 son sus lugartenientes, comandantes de la hueste apocalíptica que Apocalipsis advierte marchará cuando suene la sexta trompeta. Su tarea no es caos por el bien del caos, es juicio estratégico, y su liberación no es aleatoria, está programada. La profecía da detalles específicos: la hora, el día, el mes y el año. Ni un momento antes ni un momento después podríamos estar acercándonos a esa hora exacta. En meses recientes, reportes han llegado de todo el mundo.
cada uno más extraño que el anterior, pero inquietantemente familiar para aquellos que han estudiado las Escrituras. Lo que una vez fueron descartados como anomalías aisladas, ahora convergen en un patrón demasiado preciso para ignorar. Comenzó con los cielos. Residentes cerca del río Éufrates reportaron tormentas de lluvia roja, aguaceros teñidos de carmesí, manchando calles y techos. Los científicos se apresuraron a buscar explicaciones, culpando al polvo o floraciones de algas. Pero los locales no estaban convencidos. Lo llamaron lo que parecía sangre del cielo. Luego vinieron los enjambres. Nubes negras de langostas oscurecieron el sol en partes del Medio Oriente, África e incluso el sur de Europa. El aire se espesó con alas y el zumbido ensordecedor de miles de millones de insectos. Los cultivos fueron despojados hasta el tallo. El cielo durante horas se volvió negro. Es una vista directamente del Éxodo, un eco de Apocalipsis 9, que habla de seres parecidos a langostas liberados durante el juicio. Estas no eran simples plagas, eran señales. En otros lugares, ríos se volvieron rojo sangre. En Perú, los aldeanos despertaron para encontrar su arroyo oscuro y espeso como vino. En India, reservorios de agua cambiaron de azul a carmesí. Y a lo largo del Éufrates surgieron fotos de parches del río manchados de rojo, como si reflejaran las plagas de Egipto o advirtieran de algo por venir. Pero no se detuvo ahí. Desde Estados Unidos hasta Ucrania, Brasil hasta Indonesia, sonidos extraños parecidos a trompetas han sido grabados en el cielo. Gemidos metálicos profundos resuenan desde arriba, sin fuente clara. Algunos dicen que se asemejan al blast de una trompeta shofar usada en la tradición judía para señalar arrepentimiento, batalla o la llegada de un rey. Lucas 21:25 captura la urgencia de este momento. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejidad por el rugido y agitación del mar, y lo estamos viendo ahora. Eclipses solares cruzando naciones, lunas de sangre cayendo en días de fiestas bíblicas, auroras apareciendo en cielos donde nunca se habían visto antes. El sol se está oscureciendo, la tierra se está calentando, los océanos están rugiendo. Estos no son eventos aislados, están convergiendo, intensificándose, pero aquí está el misterio más profundo. Estas señales no son solo naturales, son espirituales. A través del globo, pastores, profetas y creyentes ordinarios están reportando lo mismo. Un aumento en la guerra espiritual, más sueños, más ataques, más despertares. Es como si la barrera entre el mundo físico y el espiritual estuviera comenzando a desgarrarse. Podría ser que el velo, lo que separa nuestro reino de lo divino, se está adelgazando. El cielo está temblando. Los ríos están sangrando y los sellos ancestrales están comenzando a agrietarse, pero bajo todo el juicio, bajo los sonidos de trompeta y señales de color sangre, hay algo más profundo, algo que aún late en el corazón de todo esto: misericordia. A lo largo de la Biblia, las trompetas no eran solo sonidos de guerra o ira, también eran alarmas, llamadas de despertar enviadas no para destruir, sino para advertir. En el Israel ancestral, cuando sonaba una trompeta desde la muralla, significaba que el peligro estaba cerca, pero también significaba que aún había tiempo para actuar. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Dios siempre advierte antes de moverse. Advirtió a Noé antes del diluvio. Envió un profeta a Nínive, dando incluso a una ciudad violenta la oportunidad de arrepentirse. Envió a Moisés al faraón no una sino 10 veces, ofreciendo a Egipto misericordia antes de que cayera el juicio. Y hoy, a través del secado del Éufrates, los sonidos de trompeta en el cielo y el desenterramiento del mal olvidado, Él está advirtiendo nuevamente. La pregunta es, ¿estamos escuchando?
Las Escrituras nos dicen en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Cristo, no destrucción, sino salvación. Cada señal que hemos visto, desde las lunas de sangre hasta las estatuas de alas rotas, no está destinada a paralizarnos con miedo. Está destinada a despertarnos. Es el sonido de Cristo suplicando a un mundo que está demasiado distraído para notar. Esta es misericordia disfrazada de advertencia, pero igual que en el Egipto ancestral, la misericordia solo dura un momento. Llegó una noche cuando aquellos que habían ignorado las advertencias nunca vieron la mañana. Solo aquellos que respondieron a tiempo fueron salvados. Debemos preguntarnos a nosotros mismos ahora mismo, ¿estamos preparados o estamos durmiendo? El Éufrates se está secando, el suelo se está agrietando, el velo entre los reinos se está adelgazando. Estas no son solo señales del fin. Son la llamada final de trompeta de misericordia. Cristo no solo nos está mostrando lo que viene, nos está dando tiempo para regresar, tiempo para arrepentirse, tiempo para elegirlo antes de que la oscuridad ya no sea contenida. Este no es un mensaje de miedo, es un mensaje de urgencia divina, porque el juez que viene con fuego una vez llevó una corona de espinas, y aún extiende sus manos para salvar a cualquiera que venga. ¿Responderemos? Si escuchas su voz hoy, no endurezcas tu corazón. Cae de rodillas, invoca su nombre, deja que la advertencia se convierta en tu rescate. Pero antes de continuar, hay algo más que debemos explorar. Un descubrimiento que ha permanecido parcialmente oculto de los medios principales, pero que podría ser la pieza más significativa del rompecabezas profético. Durante las excavaciones cerca del lecho seco del Éufrates, los equipos de investigación descubrieron algo que inicialmente descartaron como una formación rocosa natural. Sin embargo, un examen más cercano reveló la entrada a un túnel ancestral, perfectamente preservado, con escalones de piedra tallados que permanecen intactos después de milenios. Los lugareños inmediatamente reconocieron la importancia del hallazgo. Algunos creían que era una reliquia ancestral que había sobrevivido a través de las edades. Pero un rumor local persistente sugiere algo mucho más inquietante, que el túnel conduce al lugar donde los ángeles están prisioneros, tal como se menciona en la Biblia. Las descripciones históricas de túneles similares se remontan a relatos ancestrales. Según Diodoro de Sicilia, en sus escritos del 50 a.C., el túnel fue construido y utilizado por la reina Semíramis. Después de todos estos eventos, en terreno bajo en Babilonia, hundió un lugar para un estanque de 4 lados, cada lado de 300 brazas de longitud, revestido con ladrillo y cementado con azufre, y todo de 5 pies y medio de profundidad. Habiendo primero desviado el río, luego hizo un pasaje en forma de bóveda de un lugar a otro, cuyos arcos fueron construidos con ladrillo firme y enjalbegado por ambos lados con betún de 4 codos de espesor. Las paredes de esta bóveda tenían 20 ladrillos de espesor y 12 pies de alto además, y arriba de los arcos, y el ancho era de 15 pies. Esta obra fue terminada en 260 días. El río fue desviado a su canal ancestral nuevamente, de modo que el río, fluyendo sobre toda la obra, Semíramis podía ir de un palacio al otro sin pasar sobre el río. También hizo 2 puertas de bronce en cada extremo de la bóveda que continuaron hasta el tiempo del Imperio Persa. Filóstrato también describió la construcción del túnel en la vida de Apolonio de Tiana, notando que Babilonia estaba dividida por el Éufrates en 2 mitades de forma similar. Debajo del río había un puente extraordinario que conectaba los palacios en cada orilla a través de un pasaje invisible.
Sin embargo, atribuyó su construcción a la Reina Media. A pesar de que estos relatos suenan como explicaciones plausibles para la cueva o túnel bajo el río, los cuestionamos debido a discrepancias en las narrativas. ¿Es cierto si decimos que hay una ciudad ancestral bajo el río? Además de la estructura de 3.400 años que fue desenterrada, se hicieron muchos otros descubrimientos asombrosos. Las aguas que retroceden exponen las ruinas de ciudades ancestrales, incluyendo estructuras como templos, palacios y hogares. Los arqueólogos creen que el palacio podría guardar secretos del poderoso imperio Mitanni. Pero antes de que pudieran explorar el resto de la ciudad, se sumergió de vuelta en el río Éufrates, dejando sus preguntas sin respuesta. Durante sus excavaciones rápidas, los investigadores descubrieron una gran fortificación con torres, un complejo industrial y una extensa instalación de almacenamiento con múltiples niveles. La escala enorme del edificio de almacenamiento sugiere que una vez albergó una vasta cantidad de bienes, reflejando el tamaño potencial y el estatus de la ciudad ancestral y sus habitantes. Pero hay algo más perturbador en estos descubrimientos. No es solo el tamaño o la antigüedad de estas estructuras lo que alarma a los investigadores, sino los símbolos y grabados encontrados en las paredes y pilares. Muchos de estos símbolos no coinciden con ninguna escritura mesopotámica conocida. Algunos se asemejan a la escritura enósica, asociada con conocimiento angelical y misterios divinos. Otros muestran figuras híbridas, seres parte humano, parte animal, parte algo que no puede ser clasificado. ¿Qué civilización construyó estas estructuras? ¿Y por qué fueron inundadas y sepultadas bajo el río? La respuesta podría estar en los textos bíblicos que hablan de una época anterior al diluvio, cuando la tierra estaba llena de corrupción y violencia. Génesis 6, 11, 13 declara: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra». ¿Podrían estas ciudades sumergidas ser evidencia de la civilización antediluviana que fue juzgada y destruida por el diluvio? En Apocalipsis 9:16, el apóstol Juan entrega una visión escalofriante. El número de las tropas montadas era de 200 millones. Escuché su número, un número asombroso. Pero, por siglos, los eruditos han debatido si esto debe tomarse literalmente, un vasto ejército terrenal, o simbólicamente, representando una horda demoníaca liberada sobre el mundo. Independientemente de la interpretación, el mensaje es claro: se avecina un conflicto global, uno diferente a cualquier cosa en la historia humana. Algunos argumentan que tal número, una vez inconcebible, ahora es completamente plausible. Con el ascenso de superpotencias en Asia y la creciente militarización de alianzas globales, la posibilidad de un ejército de 200 millones de hombres ya no es descabellada. Solo China mantiene la fuerza militar activa más grande del mundo, con más de 2 millones de personal activo, con millones más en reserva y roles paramilitares. Su estrategia a largo plazo y la creciente asociación con regímenes autoritarios señalan la formación de algo mucho más grande y coordinado que los modelos de guerra tradicionales sugieren. Más allá de China, la postura audaz de Irán en el Medio Oriente y las maniobras geopolíticas agresivas de Rusia también han levantado alarmas. Estas naciones, a menudo unidas en oposición a Occidente, forman el núcleo de lo que ahora se reconoce como la Alianza BRICS, una coalición creciente que incluye Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con otros alineándose para unirse.
Su fuerza militar combinada, recursos y alineación ideológica plantean una pregunta inquietante. ¿Podrían estos ser los reyes del Oriente mencionados en Apocalipsis 16:12? Ese pasaje profetiza: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. El río, que se seca como un camino literal para la invasión o un marcador profético señalando el ascenso de una coalición de guerra oriental. Sin embargo, otros creen que la profecía trasciende la geopolítica. Argumentan que el ejército descrito en Apocalipsis no es meramente humano. Los versículos que lo rodean, llenos de imágenes de fuego, azufre, caballos con cabezas de león y humo, sugieren algo más allá de carne y sangre. El ejército, algunos sostienen, puede ser demoníaco, un enjambre de entidades espirituales empoderadas para atormentar y destruir. Apocalipsis 9 vincula la liberación de los 200 millones con la liberación de los 4 ángeles atados en el Éufrates, enfatizando aún más el origen sobrenatural de esta fuerza. Esta idea encuentra apoyo en Efesios 6:12, donde Pablo escribe: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si la guerra venidera es más que política, si es espiritual, entonces lo que se está ensamblando puede no ser visto solo con el ojo natural. Estas tropas podrían ser una fusión. Hombres influenciados por poderes demoníacos o ejércitos impulsados por oscuridad invisible, liberada cuando la restricción divina es removida. Ya sea literal o simbólico, físico o espiritual, la emergencia de este ejército profetizado apunta a una convergencia de tensión global y cumplimiento bíblico. Mientras las alianzas militares se endurecen, mientras las naciones se agitan con odio ancestral y mientras las señales sobrenaturales se manifiestan bajo el Éufrates, el mundo se precipita hacia una confrontación predicha en las Escrituras. Y la verdad aterradora permanece: los 200 millones no vienen a negociar, vienen para la guerra. Una guerra no solo por territorio, sino por almas. Una guerra donde la profecía y la realidad colisionan. A través del globo, la naturaleza misma parece estar sonando una alarma. El clima ya no es meramente clima. Gime con intensidad, frecuencia e impredecibilidad que desafía todos los modelos conocidos. Mateo 24:7 registra las palabras de Jesús: habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Todo esto es el principio de dolores de parto. Estos no son desastres naturales en el sentido ordinario. Son señales de tiempo divino, temblores espirituales diseñados para sacudir a un mundo impenitente y despertar a una iglesia dormida. Las inundaciones barren ciudades una vez consideradas seguras, mientras los incendios forestales rugen a través de regiones enteras, reduciendo bosques a cenizas en cuestión de horas. Los terremotos han golpeado en zonas históricamente inactivas, sacudiendo comunidades lejos de las líneas de falla. La hambruna se cierne en países anteriormente considerados seguros en alimentos, impulsada tanto por el declive ambiental como por conflictos creados por el hombre. Estos eventos no están aislados, se están acelerando, y la Biblia advirtió que lo harían. Pero entre las señales más inquietantes están aquellas que afectan las aguas. Apocalipsis 16:4 profetiza: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. Mientras algunos descartan esto como simbólico, eventos recientes sugieren una realidad más sobria. En la década pasada, múltiples ríos en todo el mundo, en China, Perú, India e incluso cerca del Mar Muerto, se han vuelto de un rojo carmesí profundo,
Los científicos citan causas como floraciones de algas rojas o reacciones químicas, pero el momento y la frecuencia han dejado a muchos inquietos. El Mar Muerto, un lugar ya asociado con el juicio divino en las Escrituras, ha experimentado tales cambios de color múltiples veces. ¿Es esto simplemente biología o algo más? Luego están las señales celestiales, fenómenos que la Biblia menciona explícitamente como señales del fin. Joel 2:31 declara: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Igualmente, Apocalipsis 6:12 habla de una luna roja sangre y un cielo oscurecido en conexión con la apertura del sexto sello. Estas no son imágenes poéticas, son eventos proféticos. El 14 de marzo, una rara luna de sangre apareció en el cielo nocturno, proyectando un resplandor rojo escalofriante. Las redes sociales explotaron con comentarios. Algunos lo llamaron un presagio. Otros simplemente miraron en silencio. Pero aquellos con ojos para ver recordaron las palabras de Joel: los patrones son innegables. Volcanes erupcionando, granizadas fuera de temporada, sequías tan intensas que lagos enteros desaparecen, enjambres de langostas, muertes masivas de animales, fuego e inundación en la misma región dentro de semanas. Para aquellos que entienden la profecía bíblica, es como si la creación misma estuviera gimiendo, tal como Romanos 8:22 declara: sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Algunos pueden llamarlo cambio climático, otros lo llaman coincidencia. Pero los corazones espiritualmente discernientes reconocen estos eventos por lo que son: la misericordia de Dios en forma de advertencia. Un mundo arrullado en apatía por comodidad y tecnología está siendo confrontado por una cascada de señales que apuntan a una verdad: el tiempo es corto. Estas señales no son aleatorias. Son ecos de profecía, llamando gentil, luego urgentemente al pueblo de Dios a despertar, arrepentirse y prepararse. Porque si la naturaleza está hablando, entonces está haciendo eco de la voz de su Creador. Y si la luna se vuelve roja, los ríos sangran y la tierra gime, entonces debemos preguntar: ¿qué viene después? ¿Y estamos listos para ello? Jesús advirtió en Mateo 24:6: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hoy esas palabras resuenan más fuerte que nunca. Desde el conflicto implacable en Ucrania, hasta la violencia escalatoria entre Israel y Gaza, hasta las crecientes amenazas militares en el mar de China meridional, el mundo está envuelto en inquietud. Las naciones se están armando, las alianzas se están fracturando y el espectro de un conflicto global ya no parece descabellado. Estos no son solo titulares, son las pisadas de la profecía en movimiento. Sin embargo, la agitación va mucho más allá de fronteras y balas. Bajo el ruido político yace una crisis más profunda y peligrosa: el colapso moral de la sociedad humana. La advertencia de Pablo en 2 Timoteo 3:1-5 no fue reservada para la Roma ancestral, sino que fue destinada para los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La lista continúa y es un espejo de nuestro tiempo. La autoadoración reemplaza la humildad. La verdad se intercambia por placer, lo sagrado es burlado y el pecado es celebrado. Lo que una vez fue vergonzoso, ahora se desfile con orgullo. La decadencia espiritual no es solo visible, es mainstream. Pero tal vez la señal más peligrosa de todas es el engaño, no del mundo exterior, sino desde dentro de la iglesia misma. Mateo 24:24
Advierte que falsos mesías y falsos profetas se levantarán, realizando señales y maravillas tan convincentes que incluso los elegidos podrían ser engañados. Hoy, muchos púlpitos ya no predican arrepentimiento, juicio o santidad. En su lugar, ofrecen discursos motivacionales, promesas de prosperidad y un evangelio aguado que complace al oído pero hambrea el alma. La unidad se predica a costa de la verdad, y en nombre de la tolerancia, muchos han abrazado enseñanzas que contradicen directamente las Escrituras. Estos compromisos allanan el camino para un engaño mucho mayor, el ascenso de sistemas del anticristo. Las tecnologías de vigilancia se están expandiendo bajo la bandera de seguridad. Las monedas digitales y los datos centralizados sugieren una economía global venidera, una que podría fácilmente hacer cumplir un sistema de marca como se profetiza en Apocalipsis 13. Los llamados a la unidad global, inclusividad religiosa y gobierno mundial están aumentando, encubiertos en el lenguaje de paz, pero impulsados por control. Bajo todo esto yace un espíritu de rebelión contra Dios, contra su orden y contra su Hijo. En cada reino, geopolítico, social, espiritual, las señales están convergiendo. El caos no es aleatorio, es diseñado, predicho y ahora se está acelerando. Y sin embargo, en medio de la sacudida, el pueblo de Dios no es llamado al miedo, sino al discernimiento. Porque el engaño es más poderoso no cuando es obvio, sino cuando se siente seguro. Y la mayor amenaza en estos últimos días no es solo el ruido de la guerra o la inmoralidad de la cultura. Es una mentira vestida como luz. Este es el tiempo para vigilancia, para claridad y para audacia en la verdad. La tormenta no está llegando, ya está aquí. Jesús no dejó a su pueblo en la oscuridad. En Mateo 24:33 habló claramente: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Las señales no son sutiles, las guerras rugen, las naciones se sacuden, la moralidad colapsa, la tierra gime y el engaño se levanta. Estos no son eventos aleatorios, son la convergencia de profecía, apuntando a una verdad innegable. El regreso de Cristo está cerca. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Sin embargo, también advirtió que su venida sería como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:2. Repentina, inesperada, sin cuenta regresiva, sin segunda oportunidad. Solo el sonido de la trompeta y la eternidad comienza. Por eso la vigilancia no es opcional. Es la única postura apropiada para los tiempos finales. Hay una distinción entre el rapto y la segunda venida. El rapto es el momento cuando Cristo viene a arrebatar a sus fieles, rescatándolos antes de que la ira completa sea derramada. La segunda venida, por contraste, es el momento en que regresa con poder y juicio para establecer su reino. Pero aquí está la clave. No recibirás un disparo de advertencia. Esta puede ser tu advertencia. Si el río Éufrates ha comenzado a hablar, los cielos a señalar y las naciones a temblar, Él está cerca. El río Éufrates quiere un símbolo de vida e imperio. Ahora es un escenario para algo mucho más grande. Mientras sus aguas retroceden, no solo revela sedimento ancestral, sino secretos enterrados durante mucho tiempo. Los huesos de una criatura parecida a un dragón, una espada colosal forjada para un ser de fuerza antinatural, una tumba de piedra grabada con marcas más antiguas que el lenguaje registrado. Estos no son solo curiosidades arqueológicas,
Son ecos proféticos elevándose en un tiempo cuando el mundo está desesperado por respuestas. Al mismo tiempo, las señales están convergiendo. Desastres naturales intensos, terremotos, inundaciones, lunas de sangre, ríos rojos, tensiones políticas, rumores de guerra escalatorios, alianzas orientales, redes de vigilancia. Y espiritualmente el engaño corre desenfrenado incluso dentro de la iglesia. Cada una de estas señales es significativa, pero juntas hablan con claridad aterradora. Estamos viviendo en los capítulos finales de la era, y sin embargo, en medio del miedo y el misterio, hay esperanza. Dios no está revelando estas cosas para aterrorizar a su pueblo, sino para prepararlos. Como dijo un creyente, Dios está permitiendo que el velo se adelgace, no para asustarnos, sino para prepararnos. Esto no es ciencia ficción, no es folclore religioso, no es mitología. Es una llamada de despertar, un sonido de trompeta a corazones que se han quedado dormidos. Si estás leyendo esto, no es demasiado tarde, pero es urgente. Arrepiéntete. Aléjate del pecado. Cree en el Evangelio de que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió y resucitó para tu salvación. Recíbelo como tu Salvador. Camina en santidad. No dejes que ningún ídolo, ningún falso confort, ningún engaño tome su lugar en tu vida. Vigila, ora, discierne. Mantén tu lámpara llena de aceite y tus ojos fijos en el cielo. Porque Jesús va a regresar, no como un maestro silencioso, sino como un rey conquistador. Y viene más pronto de lo que la mayoría espera. El Éufrates ha hablado. La creación está gimiendo. La profecía se está desplegando. ¿Estás listo? Pero antes de concluir, hay dos señales más que han emergido recientemente y que merecen nuestra atención urgente. Entre los avistamientos más misteriosos reportados cerca del río Éufrates está la aparición de un león blanco. Múltiples testigos afirman haber visto esta majestuosa criatura cerca de las áreas donde se han hecho los descubrimientos más significativos. En la tradición bíblica, el león es un símbolo poderoso. Jesús es referido como el león de Judá en Apocalipsis 5:5, representando su autoridad suprema y victoria sobre el pecado y la oscuridad. Por el contrario, 1 Pedro 5:8 describe a Satanás como un león rugiente que busca a quien devorar. Este contraste entre el león rugiente, Satanás, y el león de Judá, Jesús, refleja el conflicto espiritual en curso en el corazón de la profecía bíblica. La aparición del león blanco cerca del Éufrates podría representar el acercamiento choque entre estas fuerzas opuestas, una señal de que la batalla final entre el bien y el mal está a punto de desplegarse. Algunos también han sugerido que el león blanco podría simbolizar protección para los fieles durante la tribulación venidera. En culturas ancestrales, los leones eran vistos como protectores y guardianes de espacios sagrados. La aparición súbita del león blanco podría significar que Dios está enviando un mensaje de protección a aquellos que permanecen fieles, un recordatorio de que incluso mientras el caos y el juicio se despliegan, aquellos que confían en Dios serán protegidos del daño. Uno de los eventos más aterradores y misteriosos conectados al secado del río Éufrates es la aparición súbita de lluvia de sangre en la región. Los testigos han descrito ver una lluvia carmesí profunda cayendo del cielo, manchando el suelo y llenando arroyos cercanos con un tono parecido a la sangre. Este fenómeno inquietante ha dejado tanto a científicos como a líderes religiosos buscando respuestas. La lluvia de sangre es un evento raro y poco entendido en meteorología. En algunos casos, ha sido vinculada al polvo rojo o arena, llevada a la atmósfera por vientos fuertes, que se mezcla con la lluvia y le da un color rojizo. Sin embargo,
La intensidad y escala de la lluvia de sangre cerca del Éufrates, combinada con su aparición súbita junto con otras señales apocalípticas, han llevado a muchos a creer que esto no es una ocurrencia natural, sino una advertencia sobrenatural. Este fenómeno se asemeja de cerca a la profecía descrita en Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales de agua y se convirtieron en sangre. La Biblia predice que durante los tiempos finales, las aguas de la tierra se volverán sangre como una señal de juicio divino. La conexión entre el secado del Éufrates y la aparición súbita de lluvia de sangre ha causado que muchos cristianos crean que las 7 trompetas de juicio descritas en Apocalipsis están comenzando a sonar. En Apocalipsis 8, las 7 trompetas se describen como anunciadoras de eventos catastróficos sobre la tierra. La primera trompeta trae granizo y fuego mezclado con sangre, quemando la tierra. La segunda trompeta convierte los mares en sangre, destruyendo la vida marina. La tercera trompeta envenena los ríos y manantiales, haciéndolos no potables. ¿Podría la aparición de lluvia de sangre cerca del Éufrates ser un cumplimiento directo de estas profecías? ¿Es esta una señal divina de que la fase final del plan de Dios para la humanidad se está desplegando? El secado del río Éufrates y los descubrimientos notables bajo su lecho no son solo hallazgos arqueológicos fascinantes. Son señales profundas que apuntan hacia el cumplimiento de la profecía bíblica. Por siglos, el Éufrates ha tenido un papel central tanto en la historia humana como en la revelación divina. Desde el jardín del Edén hasta el ascenso y caída de Babilonia, el Éufrates ha sido más que solo un río. Ha sido una frontera entre lo físico y lo espiritual, entre la civilización humana y el juicio divino. Ahora, mientras sus aguas retroceden, secretos ancestrales enterrados durante mucho tiempo bajo su superficie están saliendo a la luz, y el mundo está comenzando a darse cuenta de que estos eventos no son meras coincidencias, pueden ser advertencias directas de Dios. Los sonidos extraños que resuenan desde debajo del lecho seco del río han dejado a los científicos desconcertados y a los locales aterrorizados. Gemidos profundos y antinaturales y sonidos de rasguño metálico sugieren que algo debajo del río se está agitando, algo que ha estado oculto y atado durante milenios. ¿Podría esto ser el cumplimiento de Apocalipsis 9, 14, 15, donde la Biblia habla de 4 ángeles atados bajo el Éufrates, esperando el momento señalado de su liberación para traer destrucción sobre 1/3 de la humanidad? Si es así, los sonidos aterradores desde debajo del río podrían ser las primeras señales de que estas fuerzas angelicales están comenzando a agitarse. El descubrimiento de huesos gigantes bajo el Éufrates solo profundiza el misterio. Estos restos humanoides enormes se asemejan a las descripciones de los Nefilim, los descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas mencionados en Génesis 6:4. Los Nefilim fueron descritos como guerreros poderosos, temidos por su tamaño inmenso y fuerza sobrenatural. Si estos huesos son verdaderamente restos de los Nefilim, plantea preguntas perturbadoras. ¿Podrían algunos de estos gigantes ancestrales haber sobrevivido al gran diluvio? ¿Fueron encarcelados bajo el río solo para resurgir como parte del juicio de los tiempos finales? Aún más escalofriante es el descubrimiento de los esqueletos gigantes parecidos a murciélagos, criaturas mucho más grandes que cualquier especie conocida de murciélago. Los murciélagos han sido asociados durante mucho tiempo con la oscuridad, corrupción y actividad demoníaca. ¿Podrían estas criaturas ser manifestaciones de espíritus inmundos o ángeles caídos, agitándose bajo el Éufrates mientras los límites entre los mundos físico y espiritual comienzan a disolverse?
La idea de que estas criaturas estuvieran vinculadas a ángeles caídos añade otra capa de profecía inquietante a los eventos que se desarrollan. La puerta ancestral, descubierta bajo el lecho del río, añade otra pieza más a este rompecabezas profético. Cubierta con tallados extraños y símbolos, la puerta parece ser anterior a las civilizaciones mesopotámicas conocidas. Su conexión con los Nefilim plantea preguntas sobre si era un portal o barrera separando los reinos físico y espiritual. Si esta puerta ha sido ahora abierta, podría significar que fuerzas espirituales ancestrales atadas durante milenios están siendo ahora liberadas. La reaparición de los Nefilim o su influencia podría ser una señal de que la confrontación final entre el bien y el mal se está acercando. Tal vez la señal más profunda de todas es el avistamiento del león blanco cerca del río. En la tradición bíblica, el león es un símbolo poderoso de autoridad divina y fuerza. Jesús es referido como el león de Judá en Apocalipsis 5:5, representando su autoridad suprema y victoria sobre el pecado y la oscuridad. La aparición súbita de un león blanco cerca del Éufrates, combinada con las otras señales proféticas, sugiere que las fuerzas espirituales se están congregando para la batalla final. ¿Podría esto ser una advertencia de Dios de que el regreso de Cristo es inminente? ¿Podría el león ser una señal de que Jesús se está preparando para reclamar su reino y traer juicio sobre la tierra? El fenómeno del río volviéndose rojo sangre añade otra capa escalofriante a la profecía que se desarrolla. Apocalipsis 16:4 declara: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. La Biblia predice que las aguas volviéndose sangre será una señal de juicio divino y una advertencia de que las tribulaciones finales están cerca. El hecho de que el Éufrates se esté secando y volviéndose rojo al mismo tiempo se alinea tan estrechamente con Apocalipsis que es difícil de ignorar. Las aguas rojas no son solo un evento natural, son una señal espiritual de que el tiempo de juicio está cerca. Además, las 7 trompetas descritas en Apocalipsis 8:11 advierten de eventos cataclísmicos que sacudirán el mundo antes del regreso de Cristo. El secado del Éufrates y la aparición de estas señales proféticas podrían indicar que las trompetas ya están sonando. La plaga de langostas, el ascenso de entidades demoníacas, el descubrimiento de reliquias ancestrales vinculadas a los Nefilim y los sonidos extraños bajo el río, todos apuntan al cumplimiento de estas advertencias. La Biblia enseña que después de las trompetas seguirá el juicio final. ¿Qué significa todo esto? Significa que el mundo está entrando en un tiempo de conflicto espiritual y despertar. Los descubrimientos bajo el Éufrates no son solo reliquias de un pasado ancestral. Son evidencia de que el reino espiritual está comenzando a irrumpir en el mundo físico. Los ángeles caídos, los Nefilim, el ascenso de la oscuridad y la aparición de señales divinas, todos sugieren que la humanidad se está acercando a los días finales predichos en Apocalipsis. Jesús advirtió que su regreso sería precedido por señales en los cielos y en la tierra. Mateo 24:6-8 declara: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora estamos viendo guerras, desastres naturales, plagas e inestabilidad geopolítica en una escala sin precedentes. El río Éufrates se está secando, revelando secretos ancestrales y agitando fuerzas sobrenaturales. Las señales del regreso de Cristo se están desplegando ante nuestros ojos. La pregunta no es si los tiempos finales están cerca. La pregunta es,
¿Estás listo? La Biblia advierte que cuando Jesús regrese, vendrá no como el siervo sufriente, sino como el Rey justo. Apocalipsis 22:12 nos recuerda: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Si aún no te has vuelto a Cristo, ahora es el momento. Los descubrimientos bajo el Éufrates no son solo artefactos históricos. Son advertencias. Dios está llamando a la humanidad al arrepentimiento. La batalla final entre el bien y el mal se está acercando, y pronto los cielos se abrirán y Cristo regresará para establecer su reino. No ignores las señales. Entrega tu corazón a Cristo, pide su perdón. Aléjate del pecado y acepta su regalo de salvación. Los descubrimientos bajo el Éufrates son una advertencia final de que el tiempo de decisión está cerca. Cuando Cristo regrese, ¿estarás listo para estar delante de Él? El tiempo es ahora. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Vuélvete a Jesús hoy, porque las señales son claras y el fin está cerca. He estado recibiendo docenas y docenas de preguntas que piden escritura o sección de teología en la barra lateral derecha de este blog. Me estoy dando cuenta de que podría tener que apagarla por un tiempo solo para poder ponerme al día. Muchas de las preguntas son similares. Entonces, mi esposa dice que tal vez debería crear una sección de FAQ para el blog y de esa manera, después de haber respondido una pregunta, puedo señalar a las personas a la publicación donde ya la he respondido. Creo que seguiré su sabio consejo. Solo otra razón por la que la amo. De todos modos, a continuación hay otra pregunta que llegó recientemente. Esta es sobre la segunda venida de Jesús. Lo que está sucediendo en el Éufrates podría sacudir más que solo la tierra. Podría despertar al mundo. Si los túneles ancestrales, los huesos gigantes y las reliquias prohibidas siguen yaciendo bajo la superficie, ¿podrían ángeles caídos, seres gigantes o reliquias prohibidas aún yacer bajo la superficie? ¿Podría este río, una vez la cuna de la civilización, convertirse ahora en el epicentro de la profecía bíblica? No podemos decir con certeza, pero el momento, los descubrimientos y la atmósfera, la incertidumbre han desatado una conversación global, una conversación que nos recuerda mirar más allá de lo que vemos y considerar la batalla espiritual más profunda en juego. Porque si las tumbas ancestrales, esqueletos gigantes y ciudades enterradas son reales, entonces tal vez los Nefilim fueron reales. Y si los Nefilim fueron reales, ¿qué más del libro de Génesis camina entre nosotros todavía o espera ser desenterrado? Entonces te preguntamos, ¿estos descubrimientos marcan el comienzo de la cuenta regresiva profética final? ¿O son simplemente historia olvidada expuesta por el tiempo y la naturaleza? Cualquiera que sea la verdad, una cosa es clara: el río Éufrates contiene más que agua. Contiene secretos, historias y tal vez los ecos de un plan divino que aún se despliega. ¿Qué crees? ¿Estamos presenciando profecía bíblica en movimiento? ¿O estos descubrimientos son meramente historia resurgiendo? Haznos saber tus pensamientos. La conversación está lejos de terminar. Mantente alerta, mantente discerniendo. El Éufrates apenas ha comenzado a hablar. Si este mensaje despertó algo en tu espíritu, dale like a este video, suscríbete para más revelaciones de los tiempos finales y comparte esto con alguien que amas, alguien que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Las señales no son el fin, son el comienzo de la invitación final. ¿Estás listo para responder? Déjanos saber en los comentarios. ¿Estás escuchando la trompeta también? Porque si la tierra está gimiendo, si los ríos están sangrando y si los secretos ancestrales están emergiendo, entonces el Rey está en la puerta y el tiempo de preparación es ahora.
¿Qué criatura con más de 130 dientes emergió del fondo de un río milenario? Un hallazgo reciente en el río Éufrates ha dejado sin palabras a científicos y creyentes por igual. Esta antigua corriente, cargada de historia y profecías, está cambiando de forma ante nuestros ojos. Ruinas ocultas por siglos están reapareciendo como si algo despertara desde lo más profundo del planeta. ¿Es un mensaje del Creador? ¿Una advertencia sobre lo que viene? Lo que revelaron estas aguas podría ser la prueba de que el tiempo se acaba, y lo que ocurrió al final nadie lo esperaba. ¿Qué está ocurriendo realmente en el corazón del Éufrates y por qué el mundo debería prestar atención ahora? Este río, columna vertebral de las civilizaciones más antiguas, está atravesando un cambio nunca antes visto. Durante siglos, sus aguas nutrieron imperios y sus márgenes vieron nacer y caer reinos enteros. Pero hoy, algo mucho más profundo está sucediendo. El río se está secando rápidamente y no parece ser solo un fenómeno natural. Para muchos, esto es el cumplimiento literal de una antigua advertencia. En el libro de Revelación, capítulo 16, versículo 12, ya se había escrito: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Podría estar ocurriendo lo que fue predicho hace miles de años. ¿Estamos ante un mensaje del cielo? Sigue con nosotros, porque lo que revelamos a continuación podría cambiarlo todo. Conoce cómo estos hechos impactan al mundo de hoy de una manera que pocos imaginan. El versículo que escuchaste no es un texto aislado. Forma parte de una secuencia de eventos y señales que, según muchos creyentes, marcan los últimos tiempos. Para quienes confían en las Escrituras, la desaparición progresiva del Éufrates no es una simple metáfora. Está sucediendo ahora mismo ante nuestros ojos. Por un lado, el clima extremo ha generado olas de calor sofocante y sequías persistentes en toda la región del Medio Oriente. Por otro, la construcción de grandes represas, especialmente en Turquía, ha reducido drásticamente el flujo de agua, dejando a países como Siria e Irak al borde de una crisis hídrica. A esto se suma una creciente disputa entre naciones por el acceso a este recurso vital, dando lugar no solo a tensiones políticas, sino a lo que muchos ya ven como una señal inequívoca del cumplimiento profético. ¿Casualidad o parte de un diseño mayor? La línea entre lo natural y lo divino parece más delgada que nunca. La importancia de esto radica en que el Éufrates no es solo un río, es un marcador geográfico ligado a antiguas batallas, encarcelamientos demoníacos y juicios venideros. A medida que las aguas retroceden, emergen hallazgos extraordinarios. Ciudades perdidas, restos de tiempos remotos e incluso cuevas selladas que algunos aseguran poseen un significado sobrenatural. El lecho del río seco parece susurrar lo que el mundo ha intentado ignorar. La Biblia está tomando vida delante de nuestros ojos. Cada grano de tierra que se descompone revela un pasado olvidado. Ciudades sepultadas resucitan como advertencias espectrales. Sin embargo, lo más escalofriante no es lo que estamos presenciando en el presente, sino lo que podría estar a punto de suceder. El Éufrates representa mucho más que un simple río. Es un límite entre lo natural y lo divino, entre el presente y las profecías. Al desvanecerse, podría estar revelando el desenlace de la historia humana. A medida que las aguas del Éufrates retroceden, ha surgido un descubrimiento inquietante en su antiguo lecho, un enorme esqueleto humanoide sin precedentes en la arqueología moderna. Los lugareños y expertos en el lugar lo catalogan como uno de los hallazgos más desconcertantes de la historia reciente. Pero no solo es su tamaño lo que ha conmocionado al mundo, también se cuestiona su posible significado.
Muchos se preguntan si esta podría ser la evidencia de los Nefilim mencionados en las Escrituras. Descubre la verdad oculta acerca de los Nefilim. En los primeros relatos bíblicos, específicamente en el libro del Génesis, se menciona a los Nefilim como seres extraordinarios que habitaron la tierra en tiempos remotos. Se les describe como los hijos de Dios y las hijas de los hombres, quienes dieron origen a proezas memorables. Estos seres enigmáticos han intrigado a estudiosos y creyentes a lo largo del tiempo, siendo considerados como descendencia de ángeles rebeldes y mujeres humanas. Su imagen corresponde a gigantes poseedores de fuerza, sabiduría y gran influencia. De acuerdo a relatos antiguos, estos seres fueron aniquilados mediante un juicio divino durante el diluvio de Noé. Sin embargo, un nuevo descubrimiento ha despertado curiosidad sobre si realmente todos fueron eliminados. Se han encontrado restos óseos que no se asemejan a ningún linaje humano conocido, con proporciones impresionantes, extremidades más largas de lo habitual, cráneos más grandes y densidad ósea que sugiere un poder físico fuera de lo común. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estas anomalías coinciden con las descripciones de los Nefilim que una vez habitaron el planeta. Lo inquietante no solo radica en los esqueletos, sino también en su lugar de hallazgo. El río Éufrates, considerado uno de los orígenes de la civilización y cargado de profecías bíblicas. Un pasaje de Revelaciones menciona a 4 ángeles atados en este gran río, que serán liberados para traer juicio sobre la tierra. ¿Podría este lecho seco estar desvelando más que historia olvidada? ¿Acaso es un aviso profético? En un contexto donde el mundo enfrenta un aumento de guerras, desastres naturales, descomposición moral y eventos inexplicables, el hallazgo de un posible esqueleto de Nefilim se alinea inquietantemente con una realidad espiritual subyacente. Muchos creen que esta situación no es un mero accidente. La disminución del Éufrates tiene un significado trascendental. Mientras el lecho del río se fragmenta y los secretos resurgen de la tierra, se nos presenta una invitación a reflexionar sobre lo que puede estar por venir y a considerar las implicaciones de estos hallazgos en nuestras vidas actuales. ¿Te has preguntado si Dios está levantando el velo del tiempo para darnos a conocer lo que ha permanecido oculto? Estamos al borde de una nueva era anunciada en las Escrituras. Independientemente de cómo interpretes este momento, como una señal, un presagio o un misterio, hay algo que es indiscutible. El planeta comienza a comunicarse y lo que está revelando podría transformar por completo nuestra comprensión del pasado antiguo y del futuro cercano. Antes de continuar, te invito a que nos des un me gusta y te suscribas. Tu apoyo es invaluable para nosotros. Apreciamos mucho tu contribución. Un esqueleto de Nefilim ha emergido en el Éufrates, un río repleto de enigmas que han estado entrelazados con antiguas civilizaciones y profecías sagradas durante milenios.
Muchos han creído que bajo sus aguas corrientes se ocultan más que sedimentos y rocas, teorizando que el río encierra ciudades perdidas, tumbas sepultadas e incluso posibles portales a otros ámbitos más allá de la comprensión humana. Una teoría intrigante planteada por eruditos bíblicos sostiene que, tras el gran diluvio, los Nefilim, descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, fueron enterrados, atados por un edicto divino. Esto se encuentra en sintonía con lo mencionado en Jude 1:6, sobre los ángeles que no mantuvieron su lugar y fueron reservados para el juicio. Si esta interpretación es válida, la actual disminución de las aguas del Éufrates trasciende lo meramente climático, pudiendo ser un signo profético que destape lo que ha permanecido oculto desde el comienzo de la historia. La tierra se está transformando, el río se repliega y algo que ha permanecido oculto por tanto tiempo podría pronto revelarse. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre los Nefilim? En el Antiguo Testamento se describen como seres poderosos y de gran estatura. Su origen se atribuye a la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Mientras que algunas traducciones los definen como gigantes, en otras se les designa como caídos. En Génesis 6:4 se menciona que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y posteriormente cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los héroes de antaño. Descubre la grandeza de los hombres de renombre. Estos individuos, capaces de dejar huella en la historia, son reconocidos no solo por sus logros, sino también por sus inspiradoras contribuciones. Su legado trasciende generaciones, convirtiéndose en ejemplos a seguir. Desde guerreros valientes hasta pensadores innovadores, sus acciones resuenan en la memoria colectiva de la humanidad. A través de sus relatos podemos encontrar motivación y aprendizajes valiosos que nos invitan a dejar nuestra propia marca en el mundo. Así que, ¿por qué no te unes a la búsqueda del conocimiento y la inspiración que estos hombres pueden ofrecer? Conoce sus historias, aprende de sus experiencias y permítales guiarte en tu propio camino hacia la grandeza. Adéntrate en el enigma de los Nefilim, una palabra que se menciona en la Biblia en solo un par de ocasiones, una en el primer libro de Génesis y otra en Números. La comunidad académica ha discutido su naturaleza a lo largo de los años, con opiniones que oscilan desde que eran gigantes reales hasta la posibilidad de que fueran ángeles caídos o sus descendientes mezclados. En Números se describe a estos seres como figuras imponentes. Los israelitas afirmaron haberlos visto y sintieron como si fueran insectos ante ellos. A pesar de que en Génesis no se les designa explícitamente como gigantes, el texto los asocia con una gran fuerza, renombre y la corrupción antediluviana. Su esencia oscura alimenta teorías y preguntas, especialmente con hallazgos arqueológicos cerca del río Éufrates, que sugieren la existencia de gigantes en tiempos antiguos. De manera intrigante, también hay una teoría que sugiere la existencia de seres extraños aprisionados bajo el Éufrates. Según una profecía inquietante, 4 ángeles caídos se encuentran encadenados en el lecho del río, esperando el momento oportuno para ser liberados. Con el desecamiento del río, tal como se había predicho en las Escrituras, surgen especulaciones sobre si su hora ha llegado. ¿Podrían estos antiguos seres emerger pronto y desatar el caos en el mundo? Un pasaje en el libro de Apocalipsis advierte sobre lo que se aproxima.
menciona la liberación de esos 4 ángeles que han estado atados junto al gran río Éufrates, quienes han estado esperando para un día, mes y año determinados, y su liberación podría llevar a la muerte de 1/3 de la humanidad. Muchos eruditos bíblicos sostienen que estos no son ángeles de luz, sino hijos de ángeles caídos, seres poderosos que se rebelaron contra el Creador y fueron expulsados por su peligrosidad. A diferencia de los demonios que vagan libremente, estos fueron tan temibles que su confinamiento fue necesario. La importancia de entender estos relatos nos invita a reflexionar sobre su relevancia actual y cómo pueden afectar nuestras creencias y visiones del mundo. Aunque la evidencia no es concluyente, los misterios que rodean a los Nefilim y los ángeles caídos continúan siendo un tema de fascinación y una advertencia sobre lo que podría venir. Mantente atento, porque la historia de estos seres puede no haber terminado. Es momento de reflexionar sobre los cambios que experimenta nuestro mundo. Actualmente, el río Éufrates, una fuente de vida histórica, se está secando a un ritmo alarmante, alcanzando niveles de agua sin precedentes a causa de la variabilidad climática, la construcción de represas y transformaciones naturales. Sin embargo, para muchos eruditos de las escrituras y devotos, este fenómeno va más allá de lo evidente. Indican una señal que podría corresponder a las profecías expuestas en el libro de Apocalipsis. ¿Podría el retroceso de este vital río ser una advertencia del inminente desencadenamiento de ángeles poderosos? El versículo 16-12 menciona que el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para abrir paso a los reyes del oriente. Invito a considerar con seriedad estos acontecimientos y su posible significado en el contexto actual. Este pasaje indica que el desecamiento del río puede señalar el inicio de acontecimientos significativos, potencialmente la reaparición de poderes antiguos. Si ya se ha hallado un esqueleto de Nefilim, ¿podría ser solo el principio? Podría ser que el Éufrates esté revelando fuerzas que debieron permanecer ocultas hasta el final. Existen creencias que sugieren una conexión entre los Nefilim y los ángeles caídos. Muchos sostienen que estos gigantes, nacidos de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, fueron aniquilados durante el gran diluvio. Sin embargo, su relato permanece enigmático. La reciente aparición de un enorme esqueleto humanoide en el chaqueo del río está generando cuestionamientos. ¿Acaso estos colosos antiguos dejaron un legado más allá de las fábulas? Si realmente se confirma que estos restos son de Nefilim, entonces podría implicar que otros seres sobrenaturales, como los 4 ángeles caídos mencionados en el libro del Apocalipsis, estén a punto de resurgir. Según algunas teorías, estos ángeles fueron los arquitectos de la corrupción humana antes del diluvio, lo que llevó a Dios a condenarlos. Su liberación, de acuerdo a las Escrituras, heraldaría una era de caos sin precedentes en el mundo. Se señala que al liberarse, causarán la muerte de 1/3 de la humanidad, ya sea a través de guerras, epidemias, desastres naturales o fuerzas que desafían la lógica. En la actualidad, somos testigos de un incremento en el descontento armado, catástrofes naturales y el auge de tecnologías poderosas, lo que hace que muchos vean estos acontecimientos como señales que corroboran las profecías de los últimos tiempos. Si el Éufrates efectivamente se está secando, como se ha anticipado, podríamos estar más cerca que nunca de presenciar estas aterradoras manifestaciones. Este río ha estado ligado a momentos y mensajes bíblicos trascendentales, y con el descenso de sus aguas y la revelación de secretos ancestrales, la inquietante interrogante surge. ¿Estamos presenciando la realización de los capítulos finales del Apocalipsis?
El descubrimiento del esqueleto de Nefilim podría ser una señal inicial y lo que se avecina podría tener un impacto revolucionario. ¿Es este el preludio del fin? Descubre la verdad detrás de los recientes acontecimientos extraordinarios que están sucediendo tanto en el cielo como en la tierra. ¿Te atreves a cuestionar si estas señales son solo casualidades o si, en realidad, estamos viviendo el cumplimiento de profecías antiguas? Para muchos, estos indicios no son otra cosa que advertencias divinas, un llamado apremiante a la humanidad para reconectar con lo sagrado. A lo largo de los siglos, lo divino ha utilizado fenómenos naturales, eventos celestiales y hallazgos arqueológicos para comunicar su mensaje. Y hoy, en un mundo al borde de profundas transformaciones, las profecías se vuelven imposibles de pasar por alto. Jesucristo advirtió sobre los tiempos difíciles que antecederían su regreso, señalando una era de gran tribulación. En Mateo 24, 7, 8, menciona que naciones se enfrentarán entre sí y reinos se levantarán, junto con hambrunas y terremotos en diversos lugares. Todos estos fenómenos son solo el comienzo de los dolores de parto. Si observamos con atención, nos encontramos ante guerras, crisis alimentarias y colapsos económicos, todos reflejando de manera inquietante lo que fue anticipado en el texto sagrado. El libro de Apocalipsis pone especial énfasis en el río Éufrates, revelando en 16:12 que un ángel derramó su copa sobre esta gran corriente, secando sus aguas para preparar el camino a los reyes del este. Estos eventos nos invitan a reflexionar sobre la dirección de la humanidad y la importancia de estar alerta ante lo que podría estar en camino. La profecía vincula la sequía del Éufrates con la aparición de eventos cruciales del final de los tiempos, entre los cuales muchos sugieren una posible guerra apocalíptica, quizás Armagedón. A medida que el río se agota, se producen hallazgos sorprendentes, como el descubrimiento de un esqueleto humanoide gigante, que ha llevado a especulaciones sobre si podría tratarse de los restos de los Nefilim, una enigmática humanidad mencionada en el libro del Génesis. La narrativa bíblica dice que los Nefilim habitaban la tierra en tiempos antiguos, luego de que los ángeles se unieran a las hijas de los hombres y eran considerados hombres de renombre. Si esta revelación es cierta, podría confirmar la existencia de tales seres y su posible regreso, tal como se advierte en el Apocalipsis, donde se habla de ángeles caídos levantándose en los días finales. El contexto actual se caracteriza por un creciente caos, guerras, epidemias, terremotos y un deterioro moral evidente. En 2 Timoteo 3:1-5, Pablo pinta un cuadro de cómo sería el mundo en esos últimos tiempos, lleno de egoísmo, codicia y rebeldía. Al leer estas palabras hoy, parece que describen nuestra realidad. La aparición del esqueleto, la desaparición del Éufrates y la agitación global pueden ser señales de que se está agotando el tiempo, un llamado a la preparación. Si estos son los signos anunciados en las Escrituras, debemos tomarlos en serio. Jesús, en Mateo 24, 42, 44, nos aconseja mantenernos alertas, ya que no sabemos el día de su regreso. Esto no son solo titulares, son advertencias, una última invitación a arrepentirnos, a creer y a prepararnos. La palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Estás listo para fortalecer tu fe? Porque cuando Jesús habló de su regreso, planteó una inquietante cuestión. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esta no era simplemente una declaración retórica, sino una manifestación de su preocupación por una generación que podría tener dificultades para confiar en Dios. ¿Por qué es tan vital la fe? Hebreos 11:6 lo explica con claridad.
Sin fe es imposible agradar a Dios, pues quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes le buscan. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Descubre cómo fortalecer tu fe hoy mismo. La fe no es solo un aspecto opcional en el cristianismo, sino que constituye la base de nuestra conexión con lo divino. La buena noticia es que la fe es algo que podemos desarrollar. Reflexionemos sobre su significado, su importancia y las maneras en que podemos incrementarla en nuestras vidas. En esencia, tener fe implica depositar una confianza absoluta en Dios, creyendo en su naturaleza y en que cumplirá lo que ha prometido. No se trata únicamente de aceptar verdades acerca de Él. La verdadera fe se manifiesta en nuestras acciones y decisiones, siguiendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos y confiando en su tiempo. La falta de fe, por otro lado, deshonra a Dios, pues implica dudar de su fidelidad. Sin embargo, Dios es fiel y jamás ha quebrantado una promesa. El problema radica en nuestra capacidad de confiar. La fe presenta diferentes niveles. En la Escritura se menciona que Jesús reconoció la poca fe de algunos, al tiempo que alabó a otros por su gran confianza. Esto evidencia que la fe no es un interruptor que encendemos o apagamos, sino un proceso que se va cultivando con el tiempo. Pregúntate, ¿he aumentado mi fe respecto al año pasado? ¿Estoy confiando en Dios más profundamente, incluso cuando las circunstancias son confusas? Es crucial entender que todos necesitamos una fe en crecimiento. Nadie ha alcanzado el límite de lo que puede confiar en Él. Una parte fundamental para aumentar nuestra fe radica en basarla en las promesas divinas. Es esencial saber dónde depositar nuestra confianza, ya que muchos intentan fundamentar su fe en expectativas que Dios nunca garantizó. Por ejemplo, pensar que si tuviera suficiente fe no llovería durante unas vacaciones, o que conseguiré un trabajo específico si creo con fuerza. Sin embargo, Dios no nos ha prometido una vida sin dificultades ni desencantos. Cuando nuestra fe se basa en deseos personales y no en sus promesas, la frustración puede ser una consecuencia inevitable. La verdadera esencia de la fe gira en torno a confiar en los planes de Dios, no a imponer los nuestros. Algunos pueden interpretar pasajes como Marcos 11, 23, 24 como un cheque en blanco para obtener lo que deseen. Sin embargo, lo que Jesús realmente nos invita es a orar con la certeza de recibir lo que pedimos, siempre con la comprensión de que su voluntad es lo más importante. Es fundamental comprender que incluso en los momentos más complejos tenemos un modelo claro en la figura de Jesús, quien oró antes de su sacrificio, pidiendo a su Padre que, si era posible, le apartara del sufrimiento. Sin embargo, aceptó la voluntad divina por encima de su deseo personal. Esto ilustra lo que significa tener una fe madura, un crecimiento a través de las adversidades y una firme confianza. Si la fe implica confiar en Dios, son las dificultades las que ponen a prueba y purifican esa confianza. Las Escrituras nos enseñan que debemos enfrentar diversos sufrimientos para poder acceder al reino de Dios. Las pruebas son inevitables, y en el Salmo 34 se menciona que, aunque las aflicciones del justo son numerosas, el Señor lo rescata de todas ellas. Aún el propio Jesús no obtuvo cada una de las solicitudes que presentaba. Experimentó sufrimiento, rechazo y muerte, pero a pesar de todo, mantuvo su confianza en el Padre.
Te invito a reflexionar sobre tu propia fe y cómo las dificultades pueden ser una oportunidad para fortalecerla. Fortalece tu fe hoy mismo, adoptando un enfoque activo. Crecemos en creencias cuando nos apoyamos en Dios, no solo en los momentos serenos, sino también en las adversidades. Aunque Él quizás no elimine las dificultades, siempre estará a nuestro lado enfrentándolas. Para cultivar tu fe de manera diaria, aquí tienes 5 propuestas efectivas. Primero, dedica tiempo a leer la Escritura cada día. La fe se alimenta a través de la escucha de la palabra divina, tal como indica Romanos 10:17. Cuanto más te sumerjas en los textos sagrados, más se alineará tu corazón con la verdad de Dios. Segundo, ora con expectativas. Comunica con sinceridad tus pensamientos y solicita su ayuda, entregando el resultado a su voluntad. La fe se fortalece al confiar en Él, tanto en los momentos de respuesta como en los de silencio. Tercero, actúa aun cuando te resulte complicado. La verdadera fe se manifiesta cuando decides ser obediente, ya sea al perdonar, dar de manera generosa o resistir provocaciones. Estas acciones demuestran tu confianza en Él. Cuarto, recuerda las experiencias pasadas en las que Dios ha estado presente, protegiéndote y guiándote. Reflexionar sobre estos momentos puede ser un poderoso recordatorio de su fidelidad. Llevar un diario espiritual puede ayudarte a entender mejor tu relación actual con Él. Por último, rodéate de personas que compartan tu fe. Formar parte de una comunidad de creyentes, asistir a grupos pequeños y buscar guías puede intensificar tu conexión con lo divino, ya que la fe se propaga en buenas compañías. En un mundo repleto de distracciones y desánimos, es crucial mantener firme tu creencia, especialmente porque Jesús nos cuestiona si hallará fe en su retorno. Este planteamiento interpela a todos los creyentes. Tu fe se mantendrá inquebrantable hasta el final. El apóstol Pablo nos recuerda que caminamos por fe, no por vista. No te pierdas la oportunidad de adentrarte en este asombroso acontecimiento, ya que podría ser una señal divina. El Mar Muerto, conocido por su altísima salinidad, se creía desprovisto de vida, pero recientes hallazgos sugieren un cambio sorprendente que invita a la reflexión entre los creyentes. Este cuerpo de agua notable, que es el punto más bajo en el planeta a 400 metros bajo el nivel del mar, se enfrenta además a un fenómeno de hundimientos significativos. Estos agujeros se producen cuando el agua dulce se filtra en el subsuelo, descomponiendo las capas salinas que sostienen la tierra y provocando su colapso. Este proceso crea un paisaje inquietante, donde algunas cavidades se esconden bajo las aguas, mientras que la madera muerta de color blanquecino a lo largo de las orillas intensifica la sensación fantasmal del lugar. A pesar de su atmósfera sombría, la belleza surrealista del Mar Muerto atrae continuamente a turistas de todo el mundo. En este territorio desolado, el agua tan salina que impide cualquier tipo de vida presenta una combinación impactante de desolación y esplendor. Los hundimientos se deben al agua de manantiales subterráneos que, al descomponer las sales, crean un terreno inestable. Si bien representan un riesgo, también generan oasis vibrantes en el árido paisaje, con tonalidades verdes y azules, provocadas por los minerales que quedan atrás. Este fenómeno intrigante no solo brinda una nueva perspectiva sobre este icónico lugar, sino que también abre el camino a la contemplación de lo divino en la complejidad de la naturaleza. Te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios y a seguirnos para más exploraciones fascinantes. Descubre un mundo sorprendente bajo la superficie del Mar Muerto.
La aparición de hundimientos de tierra está generando serios peligros, amenazando zonas turísticas populares y dificultando cualquier desarrollo en las cercanías de esta emblemática región. La economía local, que antes prosperaba gracias al turismo, ahora se enfrenta a retos considerables con el incremento de estos fenómenos naturales. Sin embargo, estos hundimientos también simbolizan un giro inesperado. Dan señales de vida que lentamente están reclamando lo que se creía irrevocablemente perdido. El Mar Muerto, un lago excepcionalmente salino, situado entre Israel y Palestina al oeste y Jordania al este, había sido considerado durante mucho tiempo un vasto espacio acuático carente de vida. Por años se pensó que su alta salinidad, casi 10 veces superior a la del océano, le impedía albergar cualquier tipo de flora o fauna. No obstante, en 2011, un hallazgo fascinante desafió esta idea arraigada. Investigadores encontraron indicios de vida bajo su superficie, lo que desató el asombro y la curiosidad de la comunidad científica. Este descubrimiento se vio reforzado cuando informaciones de Breaking Israel News revelaron la existencia de un estanque de agua dulce prolífico en vida, con peces y plantas, a lo largo de las costas del Mar Muerto. Este milagro de la naturaleza resuena con las profecías del libro de Zacarías que predicen un futuro renacimiento de la región. Se anticipa que aguas vivas fluirán desde Jerusalén, dividiéndose en dos, una parte hacia el Mar Muerto y otra hacia el Mar Mediterráneo, tanto en verano como en invierno. La ubicación del Mar Muerto, al este de Jerusalén, está intrínsecamente relacionada con esta visión profética, infundiendo un renovado sentido de esperanza y expectativa para el futuro de los territorios que la rodean. Además, el libro de Ezequiel también otorga una poderosa profecía sobre la reaparición de vida en esta área. Se menciona que pescadores estarán a lo largo de la costa, desde Enadi hasta Enme, donde habrá espacios adecuados para lanzar redes, y los peces serán variados, comparables a los del Mediterráneo. En este momento, nos encontramos atestiguando el inicio de esta profecía, ya que brotes de agua dulce emergen a lo largo de la ribera, creando un espectáculo tanto deslumbrante como espiritualmente significativo. La visión de abundante vegetación y la posibilidad de vida marina floreciente transforma el paisaje y nos invita a reflexionar sobre el resurgimiento y la renovación que se avecina. Te invito a reflexionar sobre el asombroso renacer del Mar Muerto. Este lugar, alguna vez conocido por su superficie cubierta de sal y su imagen desoladora, era antiguamente una región próspera. La devastación de Sodom y Gomorra, mencionada en las Escrituras, llevó a esta área a convertirse en un desierto inhóspito.